La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas de Unámonos Alejandro al Magno. profesor Benjamín Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 1, dándonos una vista panorámica desde Génesis hasta el libro de Esther. Estoy muy contento que una vez más ha tomado usted tiempo para estudiar la Biblia. Este es un libro de temas tan vastos y profundos. Solamente el empeño de obtener un conocimiento sobre la gran variedad de personas y naciones mencionadas en el Antiguo Testamento requiere de mucho tiempo. Pero estamos progresando y quiero animarle a seguir porque vale la pena. Vale porque cada conocimiento adquirido puede ser aplicado a muchos pasajes, obteniendo muchas enseñanzas y aplicaciones. Es como el esfuerzo que uno pone al buscar un tesoro escondido. Piensa en esto. Una cosa que nos afecta a todos es una manera que va profundamente en nuestra cultura, nuestro estilo de vida y aún espiritualmente en la libertad de la iglesia o la falta de libertad. Es el gobierno actual de nuestra nación. En el Antiguo Testamento fue igual. En este segmento vamos a hacer un recorrido sinóptico a través de todo el Antiguo Testamento. Esta vez estaremos buscando especialmente todas las referencias a las naciones, los gobiernos y los imperios. Es muy fácil olvidarnos de que todos los eventos grabados aquí en las Sagradas Escrituras fueron reales, que sí, tomaron lugar. ¿Cuántas veces tenemos que pellizcarnos para despertarnos del sueño? Muchos cristianos leen la Biblia como si fuera un sueño y con ese mismo acercamiento tratan los eventos como míticos. Tal vez usted me diría, hermano, yo creo que todo es verdad, pero no pongo atención en esas cosas porque la Biblia es un libro espiritual. Por supuesto, la Biblia contiene un mensaje muy espiritual, pero Dios lo comunicó por medio de personas como usted y los de su iglesia. Me gusta decirlo de esta manera. Cada versículo de la Biblia fue hablado en un contexto histórico geográfico. Tiene escenario. Solo así lo puede entender en su sentido original y esto es lo que buscamos. Cuando nosotros hablamos, puedo tener confianza en que si menciono Argentina, Brasil, Colombia o los Estados Unidos, usted me los podría mostrar en un mapa y que probablemente al mencionarlos, usted ya tiene un cuadro mental de sus fronteras. Tal vez tendría un poco más dificultad con los países de Europa y Asia y especialmente los capitales de las nuevas repúblicas soviéticas. Pero lo importante aquí es su familiaridad con los países cercanos. Entonces, ¿no le parece que para Abraham, Moisés, David y otros reyes, que la mera mención de un país les traía a la memoria muchas historias de alianzas, engaños, orígenes, etc.? Hasta sentirían alguna emoción como temor, odio, repugnados y así. Usted puede contar con eso. Estoy cierto que así fue. Génesis es llamado el semillero porque vemos el inicio de tantas cosas. Vamos a comenzar en este libro para ver algunas de las naciones que aún permanecen hasta hoy. Por eso es importante que el estudiante de la Biblia conozca de los gobiernos humanos de aquel entonces y todos los periodos bíblicos. Por ejemplo, si estudiamos la vida de Abraham, debemos poder desarrollar la misma perspectiva sobre su mundo como la tuvo él. Sumer, Akkad y Aram, a veces llamado Padán Aram, fueron las tres partes de Mesopotamia con varios caciques, potestades y reinos pequeños, pero que se aliaban uno contra otro. En el tiempo de Abraham no había un imperio en su región, solo las semillas de muchos imperios futuros. Por otra parte, tenemos a Egipto, extendiéndose por los barrancos del río Nilo por miles de kilómetros hacia el sur. Pudo dominar el comercio de todo África.
Palestina, un puente geográfico entre África, Europa y Asia. Sobre este puente tuvo que pasar toda la cultura, los idiomas, las migraciones, las rutas de comercio y las guerras. Dios seleccionó un territorio para su pueblo escogido sumamente céntrico. Eso fue un ejemplo nada más. Como hemos hecho en otros episodios, regresaremos a Génesis y seguiremos hasta Esther. Aunque va a haber mucho traslape en esta lección con los profetas, no los voy a mencionar porque pertenecen a otra serie de estudios. Históricamente llegaremos muy cerca al tiempo de Cristo. Recuerde siempre que para los gobiernos no hay nada sino cambio. Cambio de rey, cambio de dinastía, cambio de capital, cambios de fronteras. Pero que en cada época podemos llegar al grano de cómo era el mundo de una persona en particular. Comenzamos con Génesis 4 y 5. El pasaje indica un bosquejo nada más de una población que va rápidamente en aumento. Sin embargo, no detectamos un gobierno organizado hasta después del diluvio. Para esta época solo existen familias grandes en que era posible conocer hasta 6 o más generaciones de los abuelos de uno. Cabe repetir en este punto que todos los cainitas y la vasta mayoría de los setitas perecieron en el diluvio. Tan grave fue el pecado. Después del diluvio, las condiciones de vida siguen siendo buenísimas y rápidamente hay una explosión en la población humana. En capítulo 9 tenemos una descripción de la tercera dispensación, la del gobierno humano. Sem, Cam y Jafet constituyen cabezas de grandes linajes. Capítulo 10 se llama la tabla de las naciones y dice en dónde se ubicaron los descendientes de aquellos tres y desde allí la formación de gobiernos. Por eso tenemos un capítulo después, la selección divina de Abraham. Desde aquel momento en adelante ha existido una guerra, el mundo contra los escogidos de Dios. En el resto del Pentateuco, Moisés está instruyendo a los hebreos en el desierto de la manera en que un general da información preliminar a sus tropas para que ellos sepan cómo es el enemigo. Los está preparando para enfrentar gentes que muchas veces tienen alguna relación lejana por medio de Lot, Ismael, Esaú o los medio hermanos de Isaac. Cuando Josué cruza el río Jordán, con el pueblo ya han sido educados sobre su herencia, su patrimonio en la tierra. Ahora van a declarar su derecho a recibir la tierra. La profecía de Noé sobre sus hijos hizo claro que Canaán serviría a los semitas. Los israelitas son los descendientes de Sem y van a arrojar a los que están ocupando su promesa. Están impidiendo la bendición para sus vidas. Pues es muy interesante que la Biblia pone tanto énfasis sobre esto. Pablo dio un mensaje en la sinagoga de Antioquía de Pisidia y dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Pablo está refiriéndose a las instrucciones de Moisés que fueron dadas 1 milenio y medio antes. Leo de Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. También encontramos la misma lista en Josué 3:10 y 24:11. Dice claramente que este grupo de 7 estaba viviendo dentro de la tierra. Todos tenían más o menos la misma religión en común. Adoraban a un Dios supremo y poderoso llamado El, que luego fue suplido por Baal. Este Dios tenía un trío de esposas, Anat, Astoret y Asera. También había otro grupo de naciones con los cuales los israelitas tuvieron que enfrentarse. A diferencia con el primer grupo de 7 naciones,
Este grupo, también de 7 naciones, eran las naciones fuera de los límites asignados a Israel. Eran los filisteos, amalecitas, edomitas, moabitas, amonitas, madianitas y los fenicios. Vamos a ubicar a cada uno de estos geográficamente y también a hablar un poquito de su trasfondo y el papel que jugaron en el desarrollo de Israel. Los filisteos vivían en una llanura litoral. Eran colonos con raíces en los mismos antepasados de los griegos, una gente llamada micénicos. Colonizaron esta parte de la costa sur de Palestina. Son llamados algunas veces la gente del mar, porque vinieron desde Creta y las islas del mar Egeo entre Grecia y Turquía. Esto me lleva a un punto clave de la Biblia. Usted puede fijarse que en la Biblia casi todas las referencias al mar o mares es una manera de referirse a las naciones. ¿Por qué este símbolo? Precisamente porque algunos de sus enemigos vinieron por la costa del mar Mediterráneo. Israel fue una gente de las montañas y siempre tuvieron miedo a los mares. Los filisteos representaban el mar por su invasión desde el mar. El pueblo de los amalecitas vivía en la península de Sinaí, en el Negev. Era una gente nómada, descendida del nieto de Esaú, llamado Amalec. Ellos fueron los primeros en tratar de aprovecharse de la debilidad de los hebreos en el Éxodo. Fue en Refidim, Dios les dio la victoria a los hebreos y reveló a Moisés que esta gente mala sería exterminada. Esto se cumplió poco a poco en muchas guerras en el período de los jueces, el rey Saúl y David. El golpe final fue dado por Ezequías, el rey de Judá. Los edomitas eran descendientes de Esaú. Edom quiere decir tierra roja. Nos hace recordar del potaje o guiso rojo, por lo cual este hombre materialista sacrificó su primogenitura. Después del Éxodo, Edom les prohibió el paso a los israelitas. En el tiempo de Saúl hubo guerra, pero en el tiempo de Salomón fueron subyugados por un tiempo. Los edomitas colaboraron con Nabucodonosor y se regocijaron cuando cayó Jerusalén. Los judíos nunca lo perdonaron. Las ciudades principales eran Bosra, Sela y Temán. Sela también es conocido como Petra, la famosa ciudad tallada en la fachada de las montañas y en los precipicios de granito rojo. Edom desapareció en el período romano. Los moabitas descendieron de la relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Poblaron el área llamado Transjordania, porque está al otro lado del río Jordán. Moab permitió el paso a los hebreos en el Éxodo, pero no en el camino del rey. Cuando entraron en la tierra prometida, la tribu de Rubén se quedó en el territorio de Moab. 2 de los jueces tuvieron que pelear contra Moab, y en aquel periodo, Ruth, moabita, bisabuela de David, entra en la historia bíblica. Porque tuvo sangre moabita, David pudo pedir asilo del rey Moab para él y su familia en 1 de Samuel 22. Luego David y Salomón subyugaron a Moab. Bajo Asiria, Moab sufrió varios ataques y perdió su identidad como nación. Los amonitas, como los moabitas, también fueron descendientes de Lot, pero de su relación con su hija menor. Ellos llegaron a ser una gran tribu de pastores que ocupaban el territorio al oriente de Moab, pero entre los mismos límites del río Jaboc y el río Arnón. Causaron problemas para Israel a lo largo de la historia bíblica. Hubo una enemistad crónica entre ellos. Jefté liberó al territorio israelí de la ocupación militar amonita. David y Joab conquistaron la capital de Amón en Rabá. Desgraciadamente, Salomón construyó un templo al dios amonita llamado Milcom o Moloc, y Roboam, el hijo de Salomón, nació de una princesa amonita.
Esta gente estorbó mucho la reconstrucción de Jerusalén bajo Nehemías, pero finalmente fueron vencidos por Judas Macabeo. Hoy en día, la antigua capital de Rabá es representada por Amán, la capital de Jordania, pero ya no cuenta con ciudadanos amonitas. Los madianitas, a veces conocidos como ismaelitas, descendieron de Madián, hijo de Abraham y Cetura. Fue una raza que obtuvo mucha riqueza por su gran comercio. Fueron los cómplices en la venta de José. ¿Se acuerda? Que los madianitas lo compraron y lo volvieron a vender en Egipto como si fuera ganado. Vivían al sur de los moabitas y amonitas, en la región norte del Mar Rojo, allí en la costa oriental del Golfo Acaba. No olvide que Séfora, la esposa de Moisés, fue madianita. La encontró Moisés cuando exiliado por el faraón, pues Moisés vivió 40 años entre ellos y parece que en ese tiempo Dios estaba revelándose a ellos por medio de Jetro. Fíjese en las consecuencias en un pueblo cuando rechazan alguna revelación de Dios. Cayeron en idolatría y tuvieron una terrible influencia sobre Israel. Oprimieron a Israel y fue contra ellos que fue llamado Gedeón, juez libertador de Israel. Finalmente, de las 7 naciones fuera del territorio de Israel, pero que tienen frontera con Israel, son los fenicios. Esta gente es famosísima y usted debe aprovechar el estudio sobre ellos por medio de cualquier enciclopedia o libro de historia. Abunda información sobre ellos. Hasta los niños de primaria tienen que estudiar sobre ellos porque eran entre los primeros que desarrollaron fuerza política por medio de una tremenda red de comercio marítimo. Establecieron colonias en todas las islas del mar Mediterráneo y fundaron la gran ciudad de Cartago en el norte de África. El Monte Carmelo era el lugar en que sus límites tocaban con los límites de Israel. Entre sus ciudades principales encontramos Arbán, Biblos o Jebal, Biruta, que hoy día es Beirut, y más importante, Sidón y Tiro. Ahora, tiene que entender que Fenicia nunca fue imperio, nunca fue gobierno centralizado. Más bien era una serie de ciudades fuertes. Cuando la Biblia refiere a Fenicia, muchas veces solo dice Sidón o Tiro. Es importante saber dónde se ubican estas ciudades. Oprimieron un poquito a Israel en el tiempo de los jueces, pero su ofensa principal es que introdujeron el baalismo en Israel. Jezabel, la malísima mujer de Acab, rey de Samaria, fue hija de Etbaal, que fue rey de Tiro y Sidón. Un dato importante de recordar es que en el tiempo de David y Salomón, el rey Hiram de Tiro contribuyó al producto más famoso del país, el bello cedro de los montes del Líbano. De la misma manera, Zorobabel, Esdras y Nehemías obtuvieron permisos para llevar de aquellos bosques la preciada madera para reconstruir primero el templo y luego los muros de Jerusalén. Varios profetas dijeron maldiciones contra Tiro y Sidón, y aquellas profecías fueron cumplidas una por una de maneras contundentes por una variedad de imperios. Siria es la nación que causa más confusión. Admito que recién tuve que cambiar ciertas ideas que tuve al respecto. El problema es este. Muchas veces los traductores bíblicos han traducido Siria cuando en realidad el manuscrito decía Aram o Aram Soba. Geográficamente no hay problema porque es el mismo lugar. Pero el nombre Siria realmente no fue usado sino hasta el período de los persas cuando aplicaron el nombre a la quinta satrapía. También confieso que estuve equivocado pensando que había una distinción política con Asiria cuando ahora he descubierto que no existe aquella distinción. Es cuestión nada más de la época y la manera en que el imperio de tal tiempo dividió la región en sus partes. En el tiempo de Abraham, Harán era ciudad grande de Aram.
Anteriormente expliqué que esa es la provincia norte de Mesopotamia, o sea, la tierra entre los ríos Éufrates y Tigris. Posteriormente, el nombre Siria fue aplicado también a la franja del Mediterráneo, al norte del Líbano. En un tiempo, Damasco era la capital, pero cuando se convirtió en el imperio llamado Asiria, la capital estuvo en Nínive, muy al norte. Bajo los babilónicos, los medos, los persas, hay cambios de frontera, pero sigue siendo el mismo área. Soba es otro nombre. Saúl y David pelearon en contra. Resulta ser nada más un área, un valle cerca de Damasco. Bueno, con una historia tan larga no hay remedio sino para ver a qué área se aplica el término según la época en que se estudia. Hoy día la parte mesopotámica está en Irán y la franja del Mediterráneo es el país moderno de Siria y sigue siendo uno de los enemigos mortales de Israel. Babilonia tiene turno después del imperio asirio. Así lo veo yo. Dios permite que las naciones tengan su turno en convertirse en imperio. Cuando ya no tolera más el pecado de esa gente, los aplasta con el poder de un nuevo imperio. Realmente es igual en el día de hoy. El nombre Babilonia también causa un poco de confusión, pero solo por su larguísima historia. Tiene su origen en Babel, Génesis 11. Surgieron una variedad de reinos y Hammurabi es uno de los reyes famosos de aquella época primitiva. Pero no fue hasta después de la caída del imperio asirio que se convirtió en una potencia mundial. Debería asociar a Nabucodonosor y la caída de Jerusalén y las 3 deportaciones al cautiverio con este imperio. Realmente no puedo decirle si la Babilonia mencionada en Apocalipsis refiere literalmente a este lugar geográfico o si refiere al sistema de gobierno y la influencia maléfica en formar una religión mundial. Medo-Persia es el nombre que damos a la combinación de 2 imperios hechos en uno solo. Fueron ellos quienes Dios usó para castigar a Babilonia. ¿Se acuerda del banquete que hacía Belsasar en Daniel 5? Estaba usando los vasos del mismo templo de Jerusalén para abiertamente blasfemar a Dios cuando apareció la mano y escribió las palabras en la pared, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dios estaba anunciando que en ese mismo instante los ejércitos medo-persas estaban invadiendo la ciudad. Aparte de Babilonia, ya tenían grandes capitales en Persépolis, Ecbatana y en Susa, en donde vivía la reina Esther. Fue el rey Ciro que trató de manera más comprensiva a las gentes cautivas allí en Babilonia y permitió una repatriación y fundó la reconstrucción del templo y los muros en Jerusalén. Poco más de un siglo después del edicto de Ciro, vino Alejandro Magno de Macedonia, o sea, la parte norte de Grecia, pero esto ya va más allá del período de Esther. Hablamos de estas cosas y además en cuanto a los macabeos y el período asmoneo y romano en episodios 10 y 11. Más adelante podremos enfocar aquellos gobiernos otra vez. Bueno, no hemos podido dar la historia del mundo, ni siquiera lo de las civilizaciones del occidente. Sin embargo, espero que ahora haya más sentido en cuanto a las naciones del Medio Oriente en sus diferentes épocas. Creo que la enseñanza principal que nace de un estudio como este es sobre la soberanía de Dios. Él levanta y hace caer a cada nación a su gusto y según su propósito. ¿No es fascinante que Dios usó a Babilonia para castigar a Siria porque lo que ellos hicieron a las 10 tribus del norte? Que luego Dios usó a Persia para castigar a los babilónicos por los sufrimientos causados a Judá. Persia es juzgado por Grecia y Grecia por Roma. Algo curioso resalta aquí. El hecho que ningún otro país ha vuelto a tener la misma identidad
como ha pasado en la historia de Israel. Es muy evidente que Dios bendice de una manera muy especial a esta pequeña nación. Esto es porque Él la eligió. Esto es porque Él dio sus promesas a Abraham, a David, a otros, y ahora es fiel para cumplir con aquellos pactos de una manera literal. El que bendice a Jerusalén será bendecido. Otra conclusión es que Dios tiene su programa para el mundo muy en mente. No está haciendo nada al azar. Vemos en el Antiguo Testamento su propósito de producir una respuesta al problema del pecado por medio de la misma raza humana. Me refiero otra vez a la simiente de la mujer profetizada en Génesis 3:15. Satanás supo del plan de Dios e intentó de varias maneras descarrilar a este plan. Dios purificó la raza humana en el diluvio y poco después eligió a los hebreos y progresivamente a los judíos para formar un pueblo identificado con su nombre para alabanza de su gloria. Pero Satanás no se ha dado por vencido todavía. Hoy día sigue tratando de aniquilar al pueblo de Israel. Casi lo consiguió en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Pero Dios echó abajo a Hitler y ahora Israel otra vez está en su tierra. Israel es céntrico en el plan escatológico de Dios y Satanás lo sabe, por eso la quiere destruir. En realidad, todas las naciones que hemos estudiado han tratado de eliminar a Israel. Forman parte del imperio del maligno y sus designios. En Armagedón veremos que Satanás va a juntar a todas las naciones en contra de Israel. Se opondrá a Dios una vez más y en esa batalla será sentenciado a experimentar la realidad de la derrota que ya ha recibido del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Espero que esta lección ha revelado la relación entre muchos detalles bíblicos que antes quedaban como dudas en su mente. En el siguiente episodio regresaremos al tema una vez más, pero con el acercamiento de las guerras. Estudiaremos algunas de las guerras más interesantes del Antiguo Testamento. No lo pierda. Nos veremos en la próxima vez. Que Dios le bendiga. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamin Baker continuará con este estudio sobre el Antiguo Testamento 1.